Bienvenidos aquí al Museo de las Artes Populares de la Secretaría de Cultura del Estado. Y el día de hoy, con coordinación con Haciendas y Conventos de Jalisco y Testimonios de Guadalajara, pues tenemos de nuevo cuenta otra invitación más, otra conferencia más, a cargo del doctor Alfredo Alcántar, que nos hablará sobre la arquitectura religiosa contemporánea en Guadalajara. Así es que sean bienvenidos. Y quiero ceder la palabra a Bernie para que nos hable un poco más de su currículum del doctor. Bueno, igual de nuevo agradeciéndoles a todos ustedes por su asistencia. También agradecerle al doctor por haber aceptado la invitación por parte de esta conferencia que corresponde al mes de julio. Y hablando un poquito sobre el currículum del doctor. El doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez es arquitecto y maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana por la Universidad de Guadalajara y doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesor de tiempo completo en el CUAC, director del Instituto de Estudios sobre Centros Históricos del mismo centro universitario y autor del libro Arquitectura Religiosa de la Feligresía de Tlajomulco y Capillas del Hospital en Jalisco. Es coautor de Conventos Femeninos en Guadalajara y La impronta del ladrillo del ingeniero Arrones. Actualmente realiza la investigación Santuarios Marianos en Jalisco, que está próximo a publicarse. El tema del cual nos va a exponer el doctor es un tema pues actual en cuanto a que corresponde dentro de finales del siglo XX y creo yo será un poquito de interés para todos nosotros porque se ha tomado un poco muy a la ligera ese tipo de temas y pues con gusto de que esté aquí el doctor para explicarnos un poquito más a fondo. Entonces espero y les guste la conferencia y los dejo con el doctor. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me hicieron un favor de hacer y pues compartir un poquito algo de lo que se ha investigado con respecto a este tema y pues la idea es ver un poquito sobre los antecedentes de la arquitectura moderna, ver qué es lo que pasó a nivel nacional y finalmente cómo va a repercutir todo este tipo de contextos para que a fin de cuentas la arquitectura religiosa de Guadalajara tenga ciertas características que vamos a tratar de ir comentando en el transcurso de la charla. Entonces comenzaremos por mencionar que después de la Revolución Mexicana pues se dan una serie de circunstancias muy específicas que tienen que ver con esa búsqueda por generar un nuevo tipo de expresión arquitectónica y en ese sentido pues empiezan a llegar una serie de datos al país provenientes de Europa. Se da información sobre la creación de la Bauhaus, de grandes arquitectos modernos del momento como va a ser Le Corbusier, que tienen unos enfoques completamente diferentes a los tradicionales y que estuvieron vigentes durante el periodo del Porfiriato, con el cual se trataba de romper. En ese sentido, pues había unas tendencias que si bien trataban de generar un nuevo tipo de arquitectura, pues estaban de cualquier manera centradas en la arquitectura del pasado, ya sea por la tendencia indigenista o ya por la tendencia neocolonial, pero de cualquier manera seguían haciéndose propuestas de diseño apegadas al pasado. De cualquier forma, los criterios del Porfiriato seguían latentes. De esta manera, el racionalismo y funcionalismo van a ser las posturas que van a servir de apoyo para las nuevas propuestas de diseño arquitectónico. De esta forma es que lo que generó Le Corbusier pues va a tener mucho eco en México, aunado a las propuestas del diseño que había manejado el maestro José Villagrán García, en el sentido de dar importancia al programa arquitectónico. De esta manera las propuestas de diseño tenían que estar respaldadas en el contexto geográfico, en los factores culturales, en donde iba a estar enclavada la propuesta de composición. Entonces, bueno, así tenemos el sistema dominó que utilizó Le Corbusier, que va a ser una nueva propuesta
compositiva, la creación de la Bauhaus, en donde el diseño industrial va a tener mucha conexión con el diseño arquitectónico, y todo esto va a ir generando una nueva mentalidad en la enseñanza de la arquitectura. Entonces llegamos a 1926, cuando se hace presente un libro importante en México hacia una arquitectura en donde el concreto armado viene a ser el material constructivo que va a promoverse, de manera tal que los criterios constructivos heredados del pasado a través de la mampostería pues van a resultar ya obsoletos. Va a preocuparse el diseño arquitectónico por involucrar una tecnología moderna, involucrando sobre todo los factores funcionalistas, considerando a la casa como una máquina para vivir. Juan O'Gorman, hacia 1929, pues realiza una serie de propuestas de diseño apegado en estos conceptos, utilizando como sistema constructivo el concreto armado, apoyos aislados, independencia de la construcción del piso a través de espacios para la servidumbre, tal cual lo manejaba también Le Corbusier. La Casa Estudio Diego Rivera pues es un excelente ejemplo de esta nueva postura. Marca pues prácticamente un antes y un después en la historia de la arquitectura mexicana, lo que va a ser la propuesta de Juan O'Gorman con este tipo de diseños, que luego van a tener mucha incidencia en las viviendas mínimas para obreros, sobre todo en los nuevos fraccionamientos populares de la Ciudad de México. Por otro lado, hacia 1950 y 55, si bien el concepto funcionalista va a ser muy relevante y va a tener una gran repercusión a nivel internacional, el mismo arquitecto que promovía este tipo de propuestas de diseño resulta que realiza otra obra que es completamente opuesta a esos tipos de criterios constructivos y de diseño espacial. De esta manera aparece Ronchamp, un edificio para funciones religiosas en donde las formas curvas hacen presencia, donde se rescatan materiales y han participado en una construcción antigua. Entonces ese concepto de la tradición, de la herencia, tiene presencia en esta propuesta de diseño que hace Le Corbusier. Ventanas que generan un ambiente lúgubre, de mucha espiritualidad, un eje de simetría con ciertas desviaciones, pero que de cualquier manera se preocupa por un equilibrio dentro del espacio. Rompe en ese sentido con los criterios que había respaldado tanto en sus posturas funcionalistas. Hay, por ejemplo, en la parte superior del muro aparece una franja de luz, en donde aquí se pueden apreciar unos... ¿Sí se está viendo la flechita? Ah, no, pensé que se estaba viendo, yo soy el único que la veo. Entonces yo creo que me voy a parar. Pues ahí en la parte superior del muro aparece una franja de luz que señala la independencia entre el muro y el techo. Y esto curiosamente va a tener una incidencia interesante en la arquitectura tapatía que vamos a ver posteriormente. Entonces, como ven, una cubierta pues con criterios muy novedosos, con curvaturas que se apartan radicalmente de los conceptos funcionalistas. Esas curvas requieren de ciertas cimbras muy específicas, muros con ciertas inclinaciones, ventanas acomodadas en diferentes posiciones, el marcar de manera original el ingreso al edificio van a ser elementos que van a hacerse presentes en la arquitectura contemporánea religiosa. Ya a nivel nacional, pues encontramos aquí un arquitecto muy importante, que es el que va a marcar esa nueva opción de construir edificios para funciones espirituales, en donde pues su primera obra va a ser precisamente en Monterrey, Nuevo León. Monterrey para esas fechas pues empezaba a surgir como una ciudad importante, una ciudad moderna con mucho capital, pues que durante el periodo colonial, durante el siglo XIX, pues era una ciudad mediana que no tendría mayor importancia. Sin embargo, la acumulación de capital demandaba una modernidad palpable, y en ese sentido pues había un templo por ahí conocido como la Purísima, que es el que vemos en el lado derecho, que seguía manejando sistemas y criterios constructivos y ornamentales basados en la tradición.
Entonces este tipo de esquemas pues ya no eran los que demandaba la ciudad de Monterrey. En ese sentido, pues Enrique de la Mora se da la tarea de generar otro tipo de propuesta muy interesante que va a tener que ver mucho con las propuestas de diseño arquitectónico de arquitectura religiosa. Así tenemos este diseño en donde aparece una torre donde se van a utilizar materiales tradicionales como sería la cantera, pero en el edificio propiamente se va a utilizar concreto armado y con dimensiones pues ciertamente reducidas, no tan reducidas como las que se van a ver posteriormente, pero sí marca el inicio de lo que va a ser la arquitectura de cascarones, la arquitectura de concreto armado, que ciertamente la planta arquitectónica sigue siendo tradicionalista en cuanto a que va a seguir siendo de planta de cruz latina, según lo marcaba la arquitectura del siglo XVII y XVIII, y ejemplo que va a continuar todavía durante todo el siglo XIX, pero aquí la novedad son los materiales constructivos. Aquí ya no se identifica una separación tan notoria como era la tradición entre lo que serían los elementos de apoyo y la cubierta. Hay un punto en el que ya no se supo hasta dónde fue cubierta y hasta dónde fue muro. Entonces eso viene a ser una perspectiva novedosa, una nueva manera de hacer arquitectura que va a marcar la pauta de la modernidad en la arquitectura religiosa en México. Aquí lo vemos en vista aérea, si perciben ahí la nave longitudinal, las naves transversales, los espacios que pudieran ser los tradicionales en cuanto a ubicación de retablos, la torre todavía con ciertas reminiscencias tradicionales. Y bueno, pues en un entorno pues, que tenía que ver con el crecimiento urbano de la ciudad de Monterrey. Y bueno, estas otras imágenes, un edificio con mucha plasticidad, con mucho atractivo. Quizás ahorita lo vemos con, pues, como que no llama quizás ya mucho la atención, pero para la época marcaba una gran novedad. Vemos ahí formas parabólicas, la zona del ábside con un tratamiento completamente novedoso que no se había visto en la arquitectura mexicana. Ya son fotos recientes donde también se tienen que implementar algunos elementos iconográficos tradicionales, un Cristo, la presencia de los 12 apóstoles sobre el ingreso principal. Vemos los interiores también ya completamente novedosos. Desaparecieron ya los antiguos retablos y esos espacios van a ser aprovechados para la generación de luz al interior del edificio. Un edificio muy luminoso con mucha ventilación que va a generar una perspectiva atractiva y que va a romper con la tradición. Aquí vemos hacia la zona del presbiterio también un vitral que marca el retablo, entre comillas, y que bueno, marca otro nuevo criterio constructivo, lo que serían pilastras que refuerzan la estructura de la cubierta y que se continúan por todo el techo, también refuerzan de manera importante la estructura del edificio. Ahí vienen otras dalas o traves que rematan hasta la zona del crucero, donde aparece la nave transversal. Y pues bueno, la presencia de los vitrales siempre presentes en los templos religiosos. Por otro lado, también como consecuencia de la guerra civil española, va a haber una migración importante de españoles a México. Dentro de este grupo de españoles que llegan a México, pues va a venir precisamente un personaje muy relevante que va a ser inclusive mancuerna con Enrique de la Mora en varios proyectos, y estoy refiriendo a Félix Candela. Él va a ser egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Academia de Madrid, y bueno, él va a tener mucha experiencia en el ámbito del cálculo estructural. Ahí estamos explicando algunos criterios constructivos para el proceso de cómo considerar los criterios para poder proyectar cubiertas de cascarón. Y bueno, la gran aportación, sobre todo de Félix Candela, van a ser los paraboloides hiperbólicos. Estos paraboloides van a poder servir tanto para estaciones de gasolinerías, como también van a poder fungir como cubiertas de templos
o para fábricas. Entonces van a ser muy versátiles las maneras de aplicación de este nuevo sistema constructivo, que se va a caracterizar por generar superficies regladas, pero que en suma van a producir formas curvas que van a propiciar una imagen sumamente atractiva y de modernidad para la época. Ahí vemos las diferentes maneras de poder trazar o poder proyectar un edificio con paraboloides hiperbólicos, con remates en pico como el de la parte superior izquierda, o con remates semicirculares o alabeados, para producir como consecuencia bóvedas por aristas que pudiera ser un restaurante, un centro comercial, un templo, etc. Aquí esto nos lo dejaban hacer mucho en la Facultad de Arquitectura cuando estábamos estudiando hacer este tipo de diseños. Eran popotes o tablitas completamente rectas, pero que sumadas iban a generar superficies curvilíneas, como vemos en esa maqueta, en este caso en forma prácticamente de estrella. Y bueno, el edificio de los rayos cósmicos de la Universidad Nacional Autónoma de México también va a ser encomendada al arquitecto Félix Candela. El espesor de la cubierta va a ser de aproximadamente 1,5 centímetros, y las partes perimetrales de la zona inferior van a ser de más o menos 15 centímetros para darle una mayor rigidez a la cubierta. Era un laboratorio para rayos cósmicos que demandaba una cubierta muy delgada para agilizar los procesos en la ejecución de en la elaboración de los proyectos de laboratorio. Entonces, en ese sentido, tanto la función que iba a desempeñar el edificio, como también la pauta a seguir para otro tipo de propuestas posteriormente. Todavía lo podemos identificar este edificio si hacen una visita a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una foto que tomamos recientemente en una visita de estudios con alumnos de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura, y donde podemos ver, pues bueno, ya el muro que vemos en la parte inferior, pues ya sirve para banca para los muchachos de la facultad, y pues ya no se respetó el diseño original que tenía contemplado Félix Candela, y de igual manera pues se sustituyó la escalera, que era sumamente airada, con mucha aportación constructiva, pues con una escalera común y corriente como la de cualquier patio de servicio. Bien, entonces estos antecedentes van a servirnos de apoyo para poder entender la propuesta de diseño que hace Félix Candela en lo que vendría a ser el Templo de la Medalla Milagrosa en la Ciudad de México. Este edificio pues viene a ser una búsqueda por generar nuevos tipos de espacios, y también espacios que puedan tener que ver con la modernidad, con la manera de conducirse de la sociedad actual, ya no con los templos tradicionales en planta de cruz latina, y donde pues el templo era lo único importante. Aquí Félix Candela, en conjunción con Enrique de la Mora, empiezan a preocuparse por generar dependencias que tengan que ver con actividades entre semana, y durante días festivos o muy importantes pues se podía aprovechar ahora sí que todo el espacio destinado para la asamblea, como un domingo por ejemplo, como sería la parte superior que estamos viendo en la planta arquitectónica, y en la zona inferior derecha pues vemos una pequeña capilla que va a poder funcionar para los días entre semana. Entonces esta viene a ser una alternativa que no se había contemplado y que va a seguir siendo recurrente en propuestas de diseño posteriores. Pero ven ustedes qué propuesta tan interesante desde el punto de vista plástico, los elementos que salen de la nave central para convertir el edificio en una planta de tipo, tradicionalmente podemos decir casi basilical, pero con estos elementos que salen generan una imagen sumamente plástica, novedosa para la época. Esto lo vemos en 3 dimensiones en la parte izquierda, y allá un corte isométrico para ver un poco de los espacios interiores. Vemos ahí lo que vendría a ser la torre, se utilizan los mismos criterios constructivos, concreto armado, y una imagen antigua y una imagen reciente del mismo edificio, donde podemos ver cómo el trazo de los paraboloides hiperbólicos también van a servir de inspiración para el vitral que sirve de fachada al edificio. La vista antigua.
cuando se encontraba en la etapa de proceso, y una vista de los interiores. Aquí es interesante ver cómo los apoyos dejan de ser tradicionales, como pudiera ser una basa, fuste y capitel. Entonces esos elementos ya van a desaparecer, arranca el elemento de apoyo y llega un momento en el que se convierte en cubierta. Esto es una propuesta de diseño sumamente atractiva que genera tonos en las superficies de diferentes intensidades. Esos alabiamientos de los intrados de las cubiertas van a provocar una imagen de mucha espiritualidad que va a producir una gran expectación en los visitantes y en los partícipes de las celebraciones religiosas. Entonces se deja completamente la cimbra, que va a servir de apoyo para la colocación del concreto armado, y eso va a dar una textura sumamente atractiva también al interior del edificio. Entonces, bueno, estamos hablando de 1956 cuando se produce este edificio, y pues bueno, también nosotros no podemos olvidar nuestras tradiciones, el rendirle culto a la Virgen de los Dolores, un Viernes de Dolores, pues hay que hacerle su altar con sus germinados al pie para festejar pues los inicios prácticamente de la Semana Santa. Entonces es interesante de que pues nos vamos apropiando de esta modernidad y la vamos ajustando también a nuestras tradiciones. Yo creo que eso también es importante, que existe esa posibilidad de involucrar nuestras tradiciones con la modernidad. Esto correspondería a la nave lateral de la planta basilical del Templo de la Medalla Milagrosa. Ahí vemos las vistas de los ventanales de los costados, y esta sería la capilla contigua que va a poder fungir entre semana para las celebraciones pues de 2, 3 viejitas a lo mejor que van a misa, que pues a lo mejor ya se le casaron todos los hijos, ya no tienen preocupaciones por andar haciendo de desayunar y cosas de esas, se levantan tarde, pues hay que ir a misa de una vez. Entonces pues bueno, poca gente es la que va entre semana en realidad a misa, salvo algún evento de algún aniversario luctuoso o alguna cosa por el estilo. Otra propuesta de diseño muy interesante en la que participa de manera muy activa Enrique de la Mora, y que va a marcar la pauta del espacio arquitectónico moderno en México, va a ser el Templo del Altillo, localizado en Coyoacán, en una zona más elevada, que es hasta donde llegó el Pedregal de San Ángel, por eso se le llama el Altillo. Entonces en ese espacio se va a construir este edificio, de manera tal que el espacio que queda deprimido va a ser aprovechado para construir una capilla interior, y para salvar el nivel que va a generar la nave principal del edificio. Pero aquí, si se fijan, es interesante ver el acomodo de las bancas que van a ser de forma radial. La idea es que se tenga una participación equidistante de todos los partícipes de la asamblea, y no que los que están adelante pues son los que le tocan ver de manera directa al sacerdote, y los que están por allá atrás pues ya llegaron tarde y pues a lo mejor se pueden salir y ni siquiera se dan cuenta de todo el ritual, de todos los procesos de los eventos religiosos que se van a ir haciendo en las celebraciones. Entonces pues la idea es que haya mayor participación de la comunidad en las celebraciones. Entonces esto va a coadyuvar a que esta participación sea más eficiente. También hay una pendiente, un desnivel, para que no se obstruya la visual de los que están atrás con los que están adelante. Y al final Enrique de la Mora tenía la idea de que existiera un vitral completamente translúcido, que se vieran las copas de los árboles, viendo la naturaleza en todo su esplendor. Pero pues por allí visitó el edificio, que le pareció sumamente interesante a Luis Barragán, pero consideró que pues un templo no es para ver el paisaje, es un templo para ir a hacer oración. Entonces le recomendó que mejor se hiciera un vitral, y bueno, de esta manera es que parece este vitral con colores muy llamativos. Entonces tenemos esta vista hacia la zona del presbiterio en la parte izquierda, y en la parte derecha, desde donde el sacerdote celebra la misa, hacia el lado de la asamblea. Esta es la vista del exterior, es un paraboloide hiperbólico. La parte donde termina la foto es donde se encuentra el presbiterio, y los ingresos pues pueden ser por estas escaleras que vemos acá en el lado derecho, a la zona del coro, y se puede ingresar
a la nave del templo por la parte inferior. Entonces, esta honestidad en cuanto al manejo de las circulaciones verticales que participan de manera activa en la imagen del edificio es sumamente atractivo, una gran honestidad en el diseño arquitectónico de Enrique de la Mora. Este vendría a ser la vista del ingreso principal, donde también se coloca una cruz en el punto de convergencia de las dos caras de esta fachada para desempeñar también una función tanto simbólica como estructural, para evitar que se pudiera generar un conflicto de desequilibrio en las cubiertas. Entonces eso también es un elemento estructural, al igual que los muros laterales, que son elaborados con piedra de la zona. Es una vista reciente, en esa visita que les digo que hicimos, y bueno, pues hay que presumir también que de repente uno va por allá, entonces aproveché para mostrarles esto. Por ahí algunos alumnos que aparecen en la imagen, el vitral enorme que aparece en lo que sería el antiguo retablo. Ya los retablos ya desaparecieron, ya aquí va a aparecer un gran vitral. Esto va a ser sumamente novedoso para la época. Ahí está el acomodo de las bancas de forma radial, allá el coro en la parte superior. Entonces, pues todos ven de manera directa al sacerdote a la hora de la celebración eucarística. Aquí la zona del altar, la imagen religiosa y la sede del sacerdote, y aquí la escalinata que comunica con la capilla que se encuentra por la parte inferior del presbiterio. Esta es la capilla que puede fungir también para desempeñar celebraciones entre semana. Esa vista del exterior. Y bueno, entonces otras propuestas de diseño muy interesantes. Este es en el caso de Cuernavaca. Esta construcción que se le conoce como la silla de montar, es interesante como la pendiente natural del terreno va a ser aprovechada para acomodar las bancas, y lo atractivo también del edificio es que el presbiterio da hacia una vista panorámica de la ciudad de Cuernavaca. Entonces no existe tampoco el tradicional retablo. Es esa convivencia con el paisaje, esa cubierta con tanta ligereza que maneja Roussel, sumamente interesante. Unos cortes, el proceso de construcción, sistemas constructivos reglados, como comentábamos. Y bueno, hay ya ahorita ya está la mancha de Cuernavaca, pues ya más cercana a esta parte, pero bueno, en aquel momento era el paisaje prácticamente natural y la poca superficie de extensión de Cuernavaca. Sus formas alaviadas, curviadas, que obligan a la vista a dirigir la atención hacia la zona del presbiterio. Se la acomodo de las bancas de forma radial de nuevo. Y bueno, otro arquitecto sumamente importante para nuestra historia, Pedro Ramírez Vázquez, pues él, pues prácticamente los edificios más visitados del país van a ser diseñados por él, ya sea por cuestiones deportivas, por cuestiones de tipo cultural, como el Museo Nacional de Antropología e Historia, o para rendir el culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces la idea es también generar un proyecto radial para la basílica moderna del momento, sostenida la cubierta de un mástil a donde convergen las visuales y donde se va a colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la presencia de capillas balcón en el perímetro del edificio, de manera que se pueden desempeñar diferentes actividades religiosas en esas capillas balcón, teniendo siempre como fondo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una propuesta de diseño muy eficiente desde el punto de vista operativo, y también pues lo que en realidad la gente de la Ciudad de México pretende un 12 de diciembre no es ir a escuchar misa, lo que quiere es ir a pagar la manda. De esta manera pues hay esta banqueta corrediza por la parte posterior del presbiterio, así es que pues necesariamente la gente va a poder estar viendo de manera directa la imagen de la Virgen de Guadalupe sin obstaculizar la celebración de una misa que pudiera estar dando el cardenal de México o lo que fuera en la zona del presbiterio. Entonces bueno, en ese sentido es una aportación también muy valiosa por parte de Pedro Ramírez Vázquez. Entonces pues bueno, dar cabida a la gran cantidad de gente un 12 de diciembre pues está en chino, así que pues prácticamente todo el atrio se convierte en lugar para actividades religiosas, teniendo
como fondo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Actuaría la Basílica de Guadalupe prácticamente como una capilla abierta. Entonces, por ahí han criticado mucho a Pedro Ramírez Vázquez, decían que parecía su basílica, que parecía una plaza de toros, que decían que, pues, que a lo mejor, pero que la idea era hacer una plaza de toros, pero para orar a la imagen de la Virgen. Y también decían que, pues, el tabernáculo que acompañó a Moisés en el camino del Éxodo a Jerusalén, a la Tierra Santa, pues también iba un mástil cubriendo las tablas de Moisés. Entonces, que supuestamente eso sirvió de inspiración a Pedro Ramírez Vázquez para hacer el proyecto de la Basílica de Guadalupe, y que también, pues, es el manto de la Virgen de Guadalupe que protege a su pueblo. Entonces, bueno, a lo mejor está un poquito rebuscadas las justificaciones, pero el caso es que es un edificio muy operativo. También aquí participa Gabriel Chávez de la Mora, un egresado de la Facultad de Arquitectura, el primer egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Y pues Ignacio Díaz Morales casi le da un ataque cuando resulta que tiene vocación sacerdotal y se va con los benedictinos, el que tenía centrado en él todas sus esperanzas para ser el gran arquitecto de México, pero no se equivocó, porque pues también gran cantidad de templos que ha producido pues han servido de inspiración tanto a nivel nacional como latinoamericano para ajustarse a los esquemas que demanda el Concilio Vaticano II. Entonces, todos esos diseños de lámparas, bancas, iconografía y demás es donde participó Gabriel Chávez de la Mora. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, aquí ya tenemos Guadalajara, tenemos diferentes construcciones que se van a ir generando en las diferentes décadas del siglo XX, del 40 al 50, del 50 al 60, del 60 al 70, sucesivamente, hasta fines del siglo XIX. Estas nuevas construcciones van a ir apareciendo en los nuevos fraccionamientos, ya sea de tipo popular o también de la zona rica de Guadalajara, que vendría a ser la parte poniente. Pero ciertamente la parte poniente es la que mayor cantidad de edificios religiosos se han generado. Sin embargo, en la parte oriente se han producido también dos sumamente importantes, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, para los años 40, pues tenemos los 4 apoyos importantes de la arquitectura tapatía, con los egresados de la Escuela Libre de Ingenieros, con Luis Barragán, que sería el más importante, su colaborador relevante, que va a ser Rafael Ursúa, Pedro Castellanos, que también resultó con vocación religiosa y que también va a realizar cantidad importante de templos, y el que sale un poco después, el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Entonces empieza a generar un proceso constructivo importante de arquitectura hacia todas direcciones de la ciudad de Guadalajara. Y para 1940, Pedro Castellanos realiza el proyecto de Nuestra Señora de la Soledad, un edificio ubicado por la Avenida Vallarta, un edificio sobrio, con una torre campanario, en donde la sobriedad es lo que caracteriza al edificio. Nuevos sistemas constructivos, como van a ser esas cubiertas que parecieran ser las de un estacionamiento en Múlvar, me recuerdo, por ejemplo. Pero es interesante cómo los nuevos materiales constructivos tienen presencia en la nueva arquitectura de Guadalajara. Siguen siendo todavía edificios tradicionales, casi, pues en este caso de una sola nave, iluminaciones laterales, los candiles pues van a ser sustituidos por otros, digo, ya modernos para esta época, pero todo apuntado hacia la zona del presbiterio. Tenemos la participación de Ignacio Díaz Morales con el templo de Nuestra Señora de la Paz, parecido al anterior, pero todavía más sobrio, en donde pues un campanario es el que marca de alguna manera también el ingreso principal al edificio. Entonces se siguen utilizando esquemas tradicionales por parte del arquitecto Ignacio Díaz Morales. Vemos los interiores, la planta es de tipo basilical, el presbiterio con una forma semicircular, y bueno, la presencia de vitrales en la parte frontal. Pedro Castellanos participa de nuevo con el templo de la parroquia de la Santa Cruz, en este caso con doble torre, eso por la calle de Manuel Acuña, y vemos los interiores con materiales que pues provocan también una tensión importante hacia la zona del presbiterio, una imagen
de la Virgen sosteniendo a su hijo recién bajado de la cruz. Entonces, haciendo una evocación al nombre del templo, pues se tiene que generar una imagen evocativa a esa actividad. Entonces, cubierto de concreto armado en la parte superior. Y bueno, si nos vamos a la parte oriente, hacia 1948, por la calle de Gómez Farías, el ingeniero Jesús Mendoza Núñez produce un edificio pues que nos recuerda un poco al Templo de la Purísima de Monterrey. Ahí vemos que se le conoce pues también con el nombre del Templo del Huevo. En la zona del cruce de las dos naves aparece una forma bulbosa, elíptica, y también medias elipses en las 4 direcciones del templo. Entonces, muy parecido el proyecto de composición al Templo de la Purísima de Monterrey, nada más que en este caso no cuenta con ventanales a lo largo de la nave principal, es hermético. Todavía está en proceso de construcción, entonces es un edificio muy costoso, y pues bueno, también en aquella zona quizás no hay la suficiente capacidad económica para solventar los gastos para poderlo concluir. Como los interiores atractivos, hay problemas de filtración, de humedad todavía, requiere mantenimiento y bueno, una serie de problemas que todavía tiene el edificio. Y bueno, un acontecimiento muy importante para Guadalajara, la fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Entonces, el encomendado para realizar esta función va a ser el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Hace una solicitud a la Universidad Nacional Autónoma de México para que de allá envíen docentes, pero como que no le hacen caso, como que nos veían así como un ranchillo Guadalajara todavía para esa época, nadie hizo caso de esto, y entonces pues ve su alternativa secundaria dirigirse a Europa. Y bueno, pues por allá contacta a varios maestros, varios docentes, alemanes, italianos, austriacos, españoles, etcétera, que van a conformar la planta docente de la nueva Facultad de Arquitectura. Y como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo, pues resultó que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara tenía los arquitectos más vanguardistas exportados de Europa a América. Así es que pues un gran prestigio es el que va a tener para esta fecha la ciudad de Guadalajara, porque la modernidad curiosamente no se estaba dando en la Ciudad de México, sino más bien en las enseñanzas de que estaban inculcando los maestros a los alumnos de la Facultad de Arquitectura con ideas frescas traídas de la Bauhaus, pues con ellos, algunos de ellos hasta conocedores de Corbusier, etcétera, etcétera. Entonces, pues de esta manera, historia de la arquitectura, Fort Art France, el taller de composición Bruno Cadore y Marco Longo, Silvio Alberti Levante, cálculo estructural, Eric Kofal, modelado y dibujo, Matías Geritz, él va a trabajar lo que sería artes visuales y escultura. Estos serían los arquitectos más renombrados que llegaron a la Facultad de Arquitectura. Por ahí Eric Kofal decía que cuando decidió venirse a México, pues fue porque ya había venido a Guadalajara. Él formaba parte de los niños cantores de Viena, entonces vino aquí al Teatro de Gollado y le pareció una ciudad fantástica y se dio cuenta de que Díaz Morales andaba buscando maestros, y pues va y lo visita al hotel donde se encontraba hospedado y pues dice que le interesaba venir a Guadalajara, y pues de esta manera es que llegó Eric Kofal a Guadalajara. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de estos renombrados arquitectos: Eric Kofal, Fort Art France, a quien en su honor se le dio un nombre a la biblioteca del CUAD de la Universidad de Guadalajara. Matías Geritz, ahora mundialmente famoso, el fundador de la Facultad de Arquitectura, Ignacio Díaz Morales, y Jesús González Gallo, gobernador del estado de Jalisco, que se dice por ahí, según las malas lenguas, que pues quería que su hijo estudiara arquitectura, y por eso fue que le dio todo el apoyo al arquitecto Díaz Morales. Pero bueno, cierto no, el caso es que todo se articuló para que a fin de cuentas se fundara la Facultad de Arquitectura. Entonces, crecimiento comercial e industrial, ampliación de las avenidas, demoliciones, la cruz de plazas, nuevas colonias y nuevos fraccionamientos. La ciudad de Guadalajara se empieza a transformar radicalmente. También aquí tenemos la participación de Enrique de la Mora, autor del Templo de la Purísima de Monterrey. Aquí tenemos una obra suya, que sería el Templo de San Luisito, conocido popularmente,
y que oficialmente se le conoce como la parroquia de San Luis Gonzaga. Este se encuentra pues ahí en la glorieta de los Niños Héroes. Nada más que en este da la apariencia como que si fuera elaborado en concreto armado, pero no, es con viga de fierro y bóveda de ladrillo de lama. Pues también muchos problemas de humedad, filtraciones y demás ha tenido el edificio, pero es interesante en cuanto a la propuesta, en cuanto al manejo del espacio de tipo concéntrico, que es el que se trata de manejar en los interiores. Los ventanales se los podemos identificar. Y bueno, tenemos así de Tomás Uruñuela y Javier Palomar, en la avenida de Guadalupe, el templo de Santa Rita de Casia, que también de nuevo otra evocación al templo de la Purísima de Enrique de la Mora, aparece aquí en Guadalajara. El edificio también de cualquier manera atractivo, la torre elaborada con concreto armado. En este caso no son paraboloides hiperbólicos, son arcos de medio punto y una cúpula al centro en donde cruzan las dos naves del edificio. Entonces, pues bueno, aquí sí se tuvo el dinero para concluirlo, no como en el de allá de Gómez Farías. Y bueno, también tenemos la participación de Luis Barragán con el Templo del Calvario en la Plaza Guatemala, un edificio pues que era como que no fue muy lo que pensaba Luis Barragán, pero como quiera se pueden identificar los elementos compositivos que identifican a Barragán en cuanto a la sobriedad que caracteriza a su obra. Esto hacia 1955. Vemos los interiores, el presbiterio iluminado por una luz que no se sabe de dónde viene. Entonces esa costumbre de Luis Barragán de dejar un nivel más elevado y otro más bajo, y en ese sitio de traslape o de separación de alturas, la ubicación de la ventana para que llegue la luz de manera indirecta, en este caso a la zona del presbiterio. Entonces hay una imagen de un Cristo y bueno, unos ventanales interesantes que nos recuerdan su casa estudio allá en el Distrito Federal. Y aquí también parecido a lo que veíamos del templo de la Medalla Milagrosa de la Ciudad de México, del templo en la nave monumental para los días importantes, y en la parte posterior, en la zona del presbiterio, aparece una capilla que va a estar dedicada al Santísimo. Se puede ingresar a ella por la parte exterior, de manera que pues no tendría que abrirse el templo para que pase la gente. Entonces en ese sentido también ese espacio puede desempeñar las funciones de que el sacerdote pueda pasar por una puertita, sacar el Santísimo, llevar la comunión o hacer alguna reverencia para algún acontecimiento importante. Entonces exactamente en la parte posterior del presbiterio la ubicación de esta capilla del Santísimo. Max Genonin también realiza este egresado de la Facultad de Arquitectura en la avenida de Tepeyac, realiza este templo de Nuestra Señora de Guadalupe. El que vemos, esta es la imagen que vemos en la parte inferior derecha. Su obra es la que se encuentra en primer plano. La del fondo es de Pedro Castellanos. Entonces la que nos vamos a referir, la que está en primer plano, que evoca también el templo de la Medalla Milagrosa de la Ciudad de México. Estructuras de concreto armado, de reducido espesor y casi a manera de plegaduras, como que si estuvieran haciendo estos diseños. ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál? Origami. Sí. Bueno, esas palabras no me las sabía. Entonces, el caso es hacer dobleces, ¿no?, con papel, y que pues pudo haber servido de inspiración para este diseño de cubierta. Vemos los interiores también muy interesantes, esos triángulos entre oscuros y claros pues provocan una imagen sumamente plástica en el interior, de una manera directa la penetración de luz, sino de una manera dosificada que provoca una sensación de recogimiento, de espiritualidad al interior del edificio, localizado esto por la salutar más cerca de la glorieta de los cubos. Se la acomodo, las estructuras que van a reforzar los aterrizajes del peso de la cubierta también son sostenidos por estos apoyos perimetrales que generan una separación con el muro circular del edificio. Alejandro Son, también otro arquitecto relevante para nuestro contexto, pues también después de que hizo el Mercado Libertad, pues también empezó a llenar de paraboloides, digamos que vendría a ser el equivalente de Félix Candela para la Ciudad de México. Para Guadalajara sería el arquitecto Alejandro Son.
Hacia 1967, por la calzada Independencia, el templo de Nazareno, que pues es con paraboloides hiperbólicos. La separación entre paraboloide y paraboloide genera una franja por donde puede penetrar la luz al interior del edificio, provoca un estado anímico muy interesante en el edificio. Vemos los espacios interiores. La última vez que vi la vi muy desatendida, con ciertos problemas de filtraciones, etc. Ya no la he visitado últimamente, espero que ya esté en buenas condiciones. De nuevo, más Genomi, él por la avenida Coyoacán realiza San Antonio María Claret, que sería quizás la máxima obra, que nos recuerda mucho a la Basílica de Guadalupe. Ahí tenemos la imagen de ese sueño que tuvo Antonio María Claret, de que la Virgen le entrega a su hijo en sus manos. Entonces pues se hace esa recreación y lo que sirve como retablo para el edificio, pero pues el diseño es de forma circular. Al Leopoldo Fernández Font, para 1969, un año después de las Olimpiadas, pues proyecta este templo de Cristo resucitado cerca de Plaza del Sol, con formas curvilíneas muy interesantes que nos recuerdan un poquito a Ronchan. No sé si sea pura casualidad, pero pues, la acomodo también un poquito radial de las bancas, entonces formas curvilíneas que pueden manejarse con ladrillo aparente, la imagen de Cristo resucitado, contiguo a la ubicación de la cruz, marcan el ingreso al edificio. Tenemos unos alzados, es interesante, aquí el acomodo, mucha plasticidad, creo que es un buen diseño de Leopoldo Fernández Font. Y pues Julio de la Peña, también por allá, Jardines Alcalde, pues realiza este templo de Santo Domingo de Guzmán. El templo de Santo Domingo pues desapareció de Guadalajara durante el siglo XIX con la aplicación de leyes de reforma y los enfrentamientos anticlericales que se gestaron hacia 1860, y en su lugar se va a construir el templo de San José de Gracia, pero pues ya parece como que los dominicos se borraron del mapa de Guadalajara. Pero bueno, no fue así, por allá se les dio la oportunidad de construir este templo de Santo Domingo por la zona de Jardines Alcalde, hacia 1969. Pues si se fijan, la cubierta pues es una réplica de la capilla de Ronchan. Entonces no podemos despegarnos de esas grandes aportaciones de los grandes arquitectos internacionales. Entonces esa franjita de luz que veíamos al principio vuelve a aparecer aquí en este templo tapatío. Entonces, por los años 70, vivienda social, conjuntos habitacionales, una nueva administración metropolitana, etcétera, crítica a la modernidad, y pues de esta manera aparece Gabriel Chávez de la Mora, que hace referencia al principio. En Providencia produce el Templo de la Madre de Dios, un edificio sumamente interesante, donde los criterios que se habían venido aplicando de manera intuitiva por Enrique de la Mora, por Félix Candela, etcétera, ahora se hacen oficiales a través de las construcciones que promueve Gabriel Chávez de la Mora, en donde ya los templos ya no son tales, sino más bien son centros pastorales, en donde va a haber espacios destinados a la formación de los feligreses, la realización de las asambleas, de todos los protocolos religiosos relacionados con los sacramentos y demás que se hacen en el templo principal, una capilla contigua dedicada al Santísimo, la presencia de espacios también para realizar prácticas de caridad en beneficio de la comunidad, van a conformar lo que va a conocerse actualmente como centros pastorales. Ya no es el templo fulanito de tal, es el centro pastoral fulanito de tal, y que va a contar con esa cantidad importante de dependencias. Y esa es la colaboración que va a hacer Gabriel Chávez de la Mora, no solamente a la arquitectura tapatía, sino a la arquitectura mexicana. Entonces, pues, como decía, no se equivocó de todos modos Ignacio Díaz Morales con él. Vemos cantidad de dependencias, espacios para asambleas, templo, oficinas, prácticas piadosas, etcétera, etcétera. Algunos cortes dictados por él mismo, algunas vistas de los interiores. Me tocó visitar el templo benedictino en Cuernavaca, y un edificio espectacular. O sea, pues, aparentemente casi parece como que se pierde en el paisaje del edificio. El templo pues como que no se ve simple a primera vista, pero toda una excelente ejecución de la calidad de la obra, y muy cuidados todos los elementos de los acabados. Pues bueno, manifiesta pues el gran cuidado que tuvo
Gabriel Chávez de la Mora, que también lo manifestó en la Iglesia de la Madre de Dios. Por los años 80, edificios de espejo, ciudad de túneles y puentes, fotos de lujo, crisis de identidad en la arquitectura tapatía, posmodernismo, calles intransitables, el centro histórico es poco a poco abandonado. Y bueno, aquí aparece Leopoldo Fernández Font con su gran aportación, el Templo de la Luz del Mundo, localizado en la hermosa provincia. Él comenta que convocaron a varios arquitectos, creo que como a 8, y al último quedaron finalmente 4 o algo así, y pues él resultó el ganador del proyecto. Entonces él intentaba pues que el edificio viniera a ser un ícono para la ciudad, y pues bueno, no es solamente una iglesia más de Guadalajara, sino es la sede de la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que tiene seguidores en varias partes del mundo, vendría a ser el equivalente del Vaticano en Roma. Así que en ese sentido no solamente es importante para la ciudad de Guadalajara, sino para ese sector religioso. Y bueno, el proyecto es también manejando paraboloides, cubiertas parabólicas, pero en sentido vertical, y van de más grandes a más pequeñas, generando una especie de cono, y pues el espacio que va a quedar libre entre una cubierta que está a un nivel más bajo y otra que está más alto va a ser aprovechado para iluminación natural. Entonces va a provocar una imagen muy espectacular en los interiores, y aunado a este tipo de iluminaciones tan espectaculares, pues bueno, es un edificio pues un poquito fuera de serie. Las ideas iniciales con las que comenzó el arquitecto Fernández Font, formas inspiradas en la naturaleza, en algunas caparazones de animales, en algunas frutas, en algunas plantas, etc. Y dieron como resultado el proyecto del Templo de la Luz del Mundo. Él comenta que tenía contemplado un espacio mucho más amplio, esa plazoleta periférica, para que el edificio luciera más. Y también le comentaban por ahí que si no consideró que el edificio rompía mucho con el contexto donde se encuentra, dado que pues, es un edificio más o menos de esa misma jerarquía. Entonces la ubicación pues también es curiosamente bajo el mismo esquema, la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. También en el caso de Guanajuato, pues Cristo Rey, también en la parte superior de una montaña. Y aquí pues Guadalajara, pues en la parte superior del Cerro del Tesoro. Eso va a dar la posibilidad de que el edificio pueda ser trabajado pues, como una escultura. Desde una distancia considerable se aprecia perfectamente el edificio, desde cualquier ángulo, 360 grados, genera de perspectiva por esa ubicación privilegiada. Así que en ese sentido, pues el proyecto tuvo que contemplar criterios plásticos muy significativos para que pues casi pudiera ser trabajado el proyecto casi a nivel de escultura. Seguimos los procesos en los que va a irse generando el edificio. Se dice que hay unos tubos en la parte inferior, en el piso, para que circule el aire y salga por las cubiertas. Entonces va a generar un clima muy cómodo el edificio por ese sistema que está inspirado en criterios alemanes que han sido utilizados para varios edificios, como el de la BMW en Alemania, la estación del tren de Barajas en Madrid, España. Entonces esa técnica alemana pues se va a importar para el diseño del Templo de los Mártires. Y bueno, como resultado de esta investigación, pues ahí vienen las construcciones que analicé, la parte izquierda, los años de construcción, y pues la verdad es que no hay una línea, un esquema rígido en cuanto a cómo debe de componerse la arquitectura religiosa en Guadalajara. Pues hay rectangulares, de planta basilical, de planta circular, pues son muy versátiles en realidad los diseños. Quizás las cubiertas son en las que sí podemos encontrar un poquito más de unidad en cuanto a que se utilizó concreto armado casi en la mayoría, y parábolas en el caso del Templo de la Luz del Mundo, y bueno, cubiertas estructurales con membranas de acrílico en el caso del Templo de los Mártires de José Manuel Gómez Vázquez Aldana. Entonces, pues casi prácticamente todos estos arquitectos pues tienen renombre a nivel nacional, todos los que participaron en estas obras que mostré, y pues con esto yo concluyo mi presentación, agradeciendo de manera muy
con la persona. Voy a quitar porque me chiveo. Antes y un después. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, felicitación, bienvenida. ¿Todo claro? ¿Me podemos pasar el examen? Bueno, gracias primero por la charla. Quería preguntarle, ella que es reciente, ¿qué opinión tiene sobre la nativos de abril? Ahora sí que me hiciste como de examen profesional. No, honestamente no la conozco, es una disculpa. Si nos pudieras comentar como qué características tiene, pues igual te lo agradecería. Bueno, pocos de esos que he visitado, pero pues tiene una cosa que pues, es muy evidente pues, sobre la grieta que dejan las explosiones, es la techumbre. Pero también tiene un poquito de espacio de luz y todo eso. Es muy reducida, pero sí, pues sí es interesante que la visiten. Solamente que yo una vez la